El almirante Jack H.Y. se encontraba en el puente de la nave insignia Endeavour, contemplando el abismo espacial. Las estrellas, dispersas como diamantes sobre terciopelo negro, siempre habían sido una visión que calmaba sus nervios, pero hoy, mientras la flota de la Tierra Unida flotaba silenciosamente al borde de la nube de oro, había un aire de inquietud entre la tripulación. Una flota alienígena de origen e intención desconocidos se cernía ante ellos. Sus naves, colosales, estaban repletas de lo que solo podían ser armas que eclipsaban a las de la Tierra. El Intercommunicator Cobro Vita. El almirante H.Y., el enviado del Imperio Galáctico, nos llama. H.Y. asintió a su oficial de comunicaciones. En la pantalla apareció una criatura con rasgos imponentes y aterradores. Hablaba en una lengua extranjera, pero el traductor universal tarareó y decodificó el mensaje: «Estás dentro del dominio del Imperio Galáctico, somete o serás sometido». Sus dedos se apretaron alrededor de la barandilla. Someterse nunca fue una opción. Opción. La Tierra había luchado demasiado por su lugar. Entre las estrellas, respondió fríamente. Nos basamos en los principios de libertad y autodeterminación. No nos doblegamos. Los ojos del alienígena se entrecerraron y la transmisión terminó abruptamente, volviéndose hacia su tripulación. La voz de H era firme: prepárense para una postura defensiva, pero no disparen. A menos que nos disparen, no seremos los agresores. La tripulación entró en acción. Su entrenamiento tomó el control a medida que la tensión aumentaba. Pasaron las horas con la armada alienígena colgando como una espada de Damocles sobre ellos. Entonces, se envió una sola transmisión a la flota del Imperio Galáctico. No fue una súplica de misericordia ni una declaración de guerra, fue una advertencia de la humanidad, clara y fría, mientras el vacío mismo corría. La expresión de H era de una resolución sombría mientras ordenaba a la flota una formación estratégica. El silencio del espacio alrededor del Endeavour se llenó repentinamente con los suaves zumbidos y pitidos de los instrumentos, el silencioso murmullo de las órdenes que se transmitían y respiraciones colectivas de una tripulación lista para enfrentar lo desconocido que la galaxia aún no había presenciado, la tenacidad de los hijos e hijas de la Tierra. Y mientras las flotas se enfrentaban a través de la extensión celestial, el primer capítulo de una nueva saga estaba a punto de escribirse, una en la que la humanidad no solo emergería como supervivientes, sino como iguales en un universo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La derrota del enviado del Imperio no pasó desapercibida en toda la galaxia. Susurros del desafío de la humanidad comenzaron a resonar por las estrellas. El Imperio, desacostumbrado a una resistencia tan descarada, convocó un consejo de guerra y decretaron que la Tierra debía ser llevada a sanar, pues ninguna entidad se había atrevido jamás a desafiar su poder y permanecer indemne en la Tierra. La noticia del inminente conflicto se extendió como un reguero de pólvora. H.Y., consciente del peso del mando que recaía sobre sus hombros, planeó no solo una batalla, sino la preservación de un mundo inquebrantable. Ante la subyugación, se reunió con líderes, científicos y estrategas. Sus mentes colectivas tejían un tapiz de potencial y planes en las profundidades del espacio. La flota del Imperio Galáctico avanzaba como una constelación de guerra que marchaba inexorablemente hacia la Tierra. Sus generales hablaban de una victoria rápida, dando ejemplo a estos humanos advenedizos. Sin embargo, el silencio de los defensores de la Tierra era inquietante. Donde debería haber habido súplicas de clemencia, reinaba una calma serena, una confianza que corroía la certeza de la invencibilidad del Imperio. El mensaje del almirante H había sido una apuesta arriesgada que despertó la curiosidad y el miedo del Imperio. Le dio tiempo, semanas preciosas a la Tierra para unirse, fortificarse y mantenerse unida. Y mientras las naves del Imperio se acercaban, una red de satélites emergía de la sombra de la Luna. Su presencia, un testimonio vibrante del ingenio humano, hacía que el Imperio estuviera tan seguro de sí mismo. La supremacía no reconoció la determinación de una especie que había sobrevivido a sus propias tendencias autodestructivas. Los humanos habían aprendido a prosperar en los entornos más hostiles, a convertir sus debilidades en fortalezas, y como el Imperio pronto aprendería a luchar no solo con armas, sino con el espíritu, la flota de la Tierra Unida ya no era solo un grupo de naves, sino un símbolo de la determinación de la Tierra, estaba lista. Un hombre que había ascendido de rango gracias a su ingenio y voluntad, comprendió que los próximos días pondrían a prueba la esencia misma de la determinación de la humanidad, pero también sabía que estaban listos. Tenían que estarlo. En el vacío, cerca de Sirio, se desarrolló un encuentro crucial. El Imperio, en su camino seguro hacia la dominación, se vio sacudido por las inesperadas maniobras de la flota de la Tierra Unida. Naves de la humanidad, sin precedentes en diseño y táctica,
aparecieron como espectros entre las estrellas, aprovechando las fuerzas gravitacionales de las estrellas binarias. El almirante HY ordenó desde el timón con aire de serena intensidad iniciar el protocolo fantasma. Ordenó a la flota, envuelta en un escudo refractivo que reflejaba el abismo del espacio, volviéndose casi invisible. Los sensores del Imperio, aunque avanzados, estaban mal equipados para tal subterfugio. La vanguardia del Imperio entró en el sector. Fueron emboscados. Naves humanas materializándose de la nada. Desató una descarga de potencia de fuego con precisión quirúrgica. Las naves de guerra del Imperio, de un tamaño gigantesco, se convirtieron en un lastre. Su pesado blindaje sucumbió a los ágiles cazas humanos. La escaramuza fue una explosión de energía y escombros. Las fuerzas de H aprovecharon cada oportunidad que encontraron. Un testimonio de la perseverancia de la Tierra. El almirante del Imperio, confundido por la guerra asimétrica humana, ordenó la retirada. Un concepto ajeno a la orgullosa historia militar del Imperio. HY observó cómo las naves en retirada se alejaban del sector. Su mandíbula estaba fija. Su mente ya corría hacia el siguiente encuentro. Esta victoria en Sirio no fue simplemente una batalla, sino una declaración de que la humanidad no capitularía ni se rendiría. Lucharían y, si fuera necesario, prevalecerían. La noticia de la escaramuza difundió la imagen de las naves terrestres, desafiantes contra los monolitos del Imperio, inspirada tanto por el asombro como por la conmovedora comprensión de que no estaban solos en los mundos humanos. En su lucha, y la lucha apenas había comenzado, la escaramuza en Sirio fue un catalizador y la noticia de la victoria de la humanidad se extendió como un reguero de pólvora cósmica. El almirante HY, ahora conocido como el espectro de Sirio, centró su atención en una estrategia más amplia: forjar alianzas. La Tierra, que antes era un actor aislado en el escenario galáctico, se convirtió en el eje central de una creciente coalición de civilizaciones que habían sufrido bajo el yugo del Imperio. HY envió emisarios a los confines del espacio conocido, a los enclaves ocultos y a los resistentes silenciosos. Ofreció no conquista, sino camaradería contra un enemigo común. La respuesta fue un coro rotundo de unidad. Especies que antes se consideraban mitos emergieron de los oscuros márgenes, ofreciendo sus fortalezas únicas en reuniones clandestinas en lunas neutrales y bases remotas en asteroides. Se formó un pacto: los navegantes Andari, que podían trazar rutas a través de caminos inexplorados; los ingenieros TAC, maestros de tecnología de escudo; los Kir, con su sigilo tecnológico, cada uno aportaba una pieza del rompecabezas, potenciando el poder colectivo contra el Imperio. Mientras tanto, el Imperio, ciego a la creciente tormenta, continuaba su marcha hacia la Tierra, creyendo que era la cabeza de la serpiente. Pocos se daban cuenta de que la serpiente tenía muchas cabezas. Ahora, unidos por una sola causa, la galaxia estaba cambiando y en el centro de esta transformación se encontraba un humano, un hombre cuya existencia se había convertido en símbolo de resistencia a medida que las alianzas se consolidaban. La reputación de H crecía, pero la llevaba no como un manto de gloria personal, sino como un faro para el Frente Galáctico Unido. Esta ya no era la lucha de la humanidad en solitario, sino una batalla por la libertad a través de las estrellas. Cada victoria, cada acto de desafío, por pequeño que fuera, era una puntada en la estructura de su resistencia conjunta. La guerra silenciosa se intensificaba, no con declaraciones, sino con el zumbido silencioso de una flota que se reunía con los susurros de los mundos listos para alzarse. La historia de la Tierra ahora formaba parte de un tapiz más amplio, un testimonio de lo que se podía lograr cuando los oprimidos se unían como uno solo. Próxima Centauri, el vecino estelar más cercano a la Tierra, se había convertido en un punto de apoyo crucial para la expansión de la humanidad en el cosmos. Su colonia, un centro de industria e investigación, se preparaba para la embestida total de la represalia del Imperio Galáctico. El almirante HY, comprendiendo la importancia estratégica de la colonia, la había preparado no como una trampa, sino como una fortaleza. Las defensas orbitales rodeaban el planeta y los colonos, aunque no soldados de profesión, estaban decididos a defender sus hogares. Quizás los había inspirado, pero fue su propio corazón lo que impulsó su determinación. La armada del Imperio llegó en oleadas, una avalancha de naves que oscurecieron los cielos de la colonia. Su bombardeo inicial fue recibido con una red de escudos que iluminó la noche. Disipando el asalto en una brillante, el Imperio presionó bengalas inofensivas sin esperar una resistencia tan firme de lo que presumían era un pequeño puesto de avanzada. Las fuerzas desembarcaron con fuerza contra el suelo rojo, marchando hacia las barreras de la colonia, pero el terreno estaba plagado de trampas y tácticas preparadas por una población preparada. Cada calle se convirtió en un campo de batalla,
cada edificio en un bastión de defensa. Los colonos, guiados por los oficiales de H, lucharon con un fervor que solo aquellos que defendían su hogar podían reunir. El centro de mando monitoreó constantemente el EVE y el flujo de refuerzos de las civilizaciones aliadas. El asedio estaba en camino, pero el resultado dependía de la valentía de los colonos y la fuerza de las defensas planetarias. La batalla se prolongó durante días y luego semanas, sin que ninguno de los bandos cediera. El colono de Próxima Cente, bañado por la luz de su pálido sol, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el Imperio, y cuando los refuerzos aliados llegaron, eludiendo el bloqueo imperial con nuevas tecnologías y tácticas inesperadas, la situación comenzó a cambiar. El Imperio, al darse cuenta del costo de su arrogancia, comenzó a retirar su ambición, empañada por el espíritu inquebrantable de la humanidad y sus aliados. Próxima Centauri había sido un testimonio de lo que se podía lograr cuando la unidad se enfrentaba a la opresión. El asedio se había roto, y aunque la guerra estaba lejos de terminar, un nuevo capítulo de la esperanza se había escrito entre las estrellas. El asedio de Próxima Cente reverberó por todo el cosmos, señalando un cambio en el equilibrio galáctico. La fachada, una vez invencible, del Imperio se derrumbó, revelando grietas de vulnerabilidad. Las noticias sobre la resistencia de la colonia, reforzadas por la perspicacia estratégica de H y la posición de Val de los colonos, se convirtieron en un grito de guerra para los sistemas oprimidos en mundos distantes. Los ciudadanos oprimidos alzaron la mirada hacia las estrellas con renovado fervor. La insurrección se desató, alimentada por la historia de la posición de Próxima y la creciente leyenda de HY, el humano que se atrevió a desafiar a un imperio. El Imperio Galáctico se encontró combatiendo rebeliones, sus fuerzas se desbordaron. Su aura de invencibilidad se hizo añicos. El almirante Holly aprovechó este momento. Su estrategia evolucionó de la defensa a una ofensiva calculada. Con el Imperio distraído, lanzó una serie de ataques precisos dirigidos a puestos de avanzada clave. Interrumpiendo las líneas de suministro y liberando mundos, cada victoria impulsó la siguiente, un efecto dominó que galvanizó a los oprimidos de la galaxia. En medio de este floreciente levantamiento, se convocó una reunión clandestina en la nave insignia de H. Los líderes de las nuevas especies aliadas apoyaron a los humanos. Sus diversas apariencias son un mosaico de las formas de vida de la galaxia. Formaron la Resistencia Galáctica Unida, una alianza formal con la Tierra en su núcleo, no como conquistadores, sino como iguales. Cada voz era tan vital como la siguiente. La respuesta del Imperio Galáctico fue dispersa y errática. Sus mandos flaqueaban bajo el peso de las escaramuzas en múltiples frentes. Su máquina de guerra, que una vez fue un monolito de orden y poder, ahora era reactiva, superada por una resistencia que prosperó en el caos de la guerra de guerrillas. A medida que la Resistencia Galáctica Unida se volvía más audaz, atacando más profundamente en territorio imperial, liberaron a innumerables seres, y su impulso crecía como una supernova. A punto de romper la marea, la Tierra ya no era un planeta solitario, sino un líder en una sinfonía de libertad a través de las estrellas. El Imperio Galáctico, enfrentado a continuos reveses, reorientó sus esfuerzos hacia un ataque decisivo. Un informe de inteligencia sugería un ataque concentrado contra el sistema Saúl, el hogar de la Tierra. Vigilant preparó su flota, consciente del impacto psicológico de una batalla librada a las puertas de la humanidad. HY ideó un plan no solo para repeler el asalto del Imperio, sino para poner fin a la guerra. Lo llamó Operación Puerta de Saúl, una estrategia multifase que utilizaría las defensas naturales de la Tierra, los vientos solares y los campos magnéticos como multiplicadores de la fuerza. Los aliados de la Resistencia contribuyeron con sus fortalezas, campos de camuflaje, tecnología EMP y cinética avanzada, todo integrado en una defensa integral. A medida que la armada del Imperio se acercaba al espacio terrestre, parecía sereno, casi indefenso, pero bajo la calma. Las fuerzas de H se encontraban en el peso de la primera oleada de naves del Imperio que emergieron del hiperespacio, solo para encontrarse con una descarga de ataques sincronizados. Las explosiones de pulso electromagnético desactivaron sus escudos, dejándolos expuestos a descargas de fuego cinético de naves humanas ocultas. La batalla se intensificó, y ambas flotas sufrieron numerosas bajas. Las fuerzas de H, ágiles y precisas, aprovecharon cada ventaja. El Imperio, sorprendido por la ferocidad y el ingenio de la Resistencia, se vio superado en cada maniobra, pero siguieron adelante, impulsados por la creencia de que la captura de la Tierra significaría el fin del levantamiento. La población observaba los cielos no con desesperación, sino con la inquebrantable creencia de que sus defensores prevalecerían en el espacio en medio de la cacofonía de la guerra. La nave de mando de H dirigió la batalla. Los almirantes, resueltos como siempre,
llegaron al punto de inflexión cuando un escuadrón de cazas de la Resistencia irrumpió en la nave de mando. En medio de un abordaje desesperado e intenso, lograron iniciar una sobrecarga del reactor, lo que desencadenó una reacción en cadena de explosiones que recorrieron la flota enemiga. El resultado fue una imagen aleccionadora: escombros y silencio. Las fuerzas de H habían ganado la batalla, y con ella, la seguridad de que la Tierra permanecería invicta. No fue solo una victoria para la humanidad, sino también para la galaxia. Una señal de que la opresión podía revertirse mediante la unidad y el coraje. Tras la batalla de la Puerta de Saúl, el avance del Imperio Galáctico no solo se detuvo, sino que repelió decisivamente los escombros de su otrora poderosa armada. En el vacío, un sombrío recordatorio de la intensidad del conflicto, la Tierra se había erigido como el bastión contra la tiranía del Imperio, y en su hora más oscura emergió victoriosa, un símbolo de esperanza y resiliencia. Para todas las civilizaciones oprimidas de la galaxia, el almirante Jack H.Y., ahora reconocido como el arquitecto de la paz, observó desde la cubierta del Endeavour cómo se acercaban los primeros emisarios del Imperio bajo una bandera blanca. La guerra había cobrado su precio y el Imperio, fragmentado por sus derrotas y los sucesivos levantamientos, buscaba términos para poner fin a las hostilidades. Los recibió con severidad, pero con justicia, consciente de que el verdadero desafío no era solo ganar la guerra, sino asegurar una paz duradera. Las conversaciones de paz se llevaron a cabo en la Luna de la Tierra, elegida por su neutralidad y proximidad simbólica a la Tierra. Representantes de la Resistencia Galáctica Unida y del Imperio Galáctico se reunieron en una histórica cumbre que duró semanas. Cada sesión fue tensa, cargada con la gravedad de su tarea, pero impulsada por la comprensión mutua de que la galaxia ya no podía sostener tales conflictos bajo la guía de Holly. El tratado elaborado no fue uno de vencedores y vencidos, sino una carta de coexistencia que reconocía la soberanía de todos los mundos y establecía un consejo galáctico para abordar las disputas antes de que se intensificaran en guerra. La humanidad, que una vez fue una especie aislada, era ahora una figura central en los asuntos galácticos, respetada no solo por su destreza militar sino también por su perspicacia diplomática. Al firmarse el tratado, H.Y. sintió que se le quitaba un peso de encima. La galaxia se encontraba en la cúspide de una nueva era, una marcada no por la sombra de la guerra, pero a la luz de la paz y los sistemas de cooperación que una vez estuvieron bajo el control del Imperio, ahora eran libres. Su futuro les pertenecía para dar forma a la alianza de especies diversas, pero unidas en un propósito. Esperaban un horizonte lleno de posibilidades al regresar a la Tierra. Fue recibido con júbilo. Desfiles y celebraciones llenaron las calles y el aire vibró con canciones de libertad y unidad. Sin embargo, para H.L.Y., la verdadera victoria fue ver a una joven generación mirar hacia las estrellas, no con miedo, sino con asombro y aspiración, como el amanecer de una nueva era. Estaba claro que la galaxia recordaría no solo la guerra, sino cómo había terminado gracias al coraje de luchar, la fuerza de permanecer unidos y la visión de forjar la paz. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado y establecido el rumbo para un futuro donde todas las especies pudieran hacer lo mismo.